presente. Los suscritos diputados y diputadas a la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 68 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta honorable representación popular a presentar iniciativas con carácter de decreto a efecto de adicionar un capítulo noveno denominado de la responsabilidad de los servidores públicos y dentro del mismo los artículos 51 y 52 a la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, a fin de establecer en el cuerpo del ordenamiento jurídico lo relativo a la responsabilidad de aquellos servidores públicos que con algún acto negligente u omisión afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, propiciando la impunidad a aquellos actos de violación de los derechos humanos de las víctimas. Lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su cargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que desde siempre ha estado en la mira de la sociedad, ya que si bien debe haber honestidad, imparcialidad y eficiencia en su actuar, en la labor encomendada, no en pocas ocasiones resulta ser todo lo contrario. Entendiendo el término servidor público como la calidad que se le otorga a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión a favor del Estado. En México, a nivel constitucional, se contienen las disposiciones relativas a los tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal. La responsabilidad civil del servidor público se manifiesta en la reparación pecuniaria, la responsabilidad administrativa que se presenta para sancionar actos y omisiones de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia en la administración pública. La responsabilidad política, objeto del juicio político, se refiere a actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y la responsabilidad penal será aplicable solo después de una declaración de procedencia. Nuestra Carta Magna fue reformada en 1982 debido a la impostergable necesidad de actualizar estas responsabilidades, renovando de raíz el título cuarto constitucional que habla de las responsabilidades de los funcionarios públicos y se cambió al de responsabilidades de los servidores públicos, pues desde la denominación hay que establecer la naturaleza del servicio a la sociedad que comparta su empleo, cargo o comisión. Según las normas jurídicas que rigen nuestra entidad y nación, la obligación de servir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia a las instituciones del pueblo es la misma para todo servidor público, independientemente de la jerarquía, rango, origen o lugar de su empleo, cargo o comisión. En ese sentido, la ley estatal de la materia determina las obligaciones de los servidores públicos a fin de salvaguardar estos principios fundamentales en el desempeño de sus funciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Ahora bien, en el año 2006 fue aprobada por este órgano colegiado y publicada en el Periódico Oficial del Estado en el año 2007 la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyos objetivos principales son establecer las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito público o privado, promover que tanto el sector público como las personas morales apliquen en el ámbito de su competencia todas las medidas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres y les otorguen apoyos extraordinarios para garantizar su acceso a una vida libre de violencia y discriminación. Exhortar a las autoridades competentes para que garanticen el derecho a la educación con perspectiva de género, libre de prejuicios, sin patrones estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Instruir y responsabilizar conforme a los ordenamientos legales aplicables a la Fiscalía General del Estado para que brinden especial atención a las mujeres víctimas de la violencia. Establecer funciones específicas a las autoridades orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las atribuciones que les otorga esta ley.
promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales que salvaguarden los derechos protegidos por esta ley, establecer bases de coordinación y cooperación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los organismos privados para cumplir con el objeto de esta ley y demás que establezca la propia norma. Sin embargo, no contempla disposiciones específicas referentes a la responsabilidad que tienen las autoridades competentes que no cumplan con sus obligaciones. Por ello, los iniciadores consideramos prudente y necesario adicionar un capítulo 9 a la citada ley, cuya denominación sea de la responsabilidad de los servidores públicos, en el que se contemple expresamente que dicha responsabilidad será grave para cualquier servidor público que con algún acto negligente u omisión afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisión, propiciando la impunidad a aquellos actos de violación de los derechos humanos de las víctimas. El carácter de responsabilidad grave será en cualquiera de estos actos u omisiones que propicien la impunidad a aquellos actos de violación de los derechos humanos de las víctimas, debido a que la violencia contra la mujer sigue ocupando altos índices y en la actualidad siguen siendo doblemente victimizadas por parte de los servidores públicos al no cumplir a cabalidad con las obligaciones impuestas por la ley. Como puede observarse, un régimen de responsabilidades es aquel que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, establecer a favor de los ciudadanos principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos, para que estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.